Yo soy Mercedes Cross Sandoval, que estoy ofreciendo este programa sobre la historia cultural de Cuba. En el último programa estuvimos discutiendo la época formativa de Cuba, que corresponde más que nada al siglo XVI, XVII y prácticamente la mitad o más del siglo XVIII, donde no hay características, no hay una identidad nacional, un sentimiento de ser un pueblo que tiene cosas en común, historia común y un futuro común. No hay tal. No hay prácticamente ningún tipo de manifestación importante, digamos, estética, ¿no? Musicalmente, en la plástica, pues, en la pintura, no hay gran cosa. En Cuba se construye poco y lo que se empiezan a surgir ya en el siglo XVIII son las casas, casas domicilio, que son muy interesantes, con sus vitrales, etcétera. Lo que se le llamó el prebarroco, porque en Cuba nunca hubo lo suficiente dinero ni tiempo como para arraigarse un estilo en particular, como sucedió, por ejemplo, en México, en las grandes capitales de los virreinatos. Ocurrió, por ejemplo, también en Perú. Estábamos diciendo que el suceso del hecho de haber ocurrido la toma de La Habana por los ingleses trajo unos cambios increíbles en Cuba. Ya después que por un año en La Habana disfruta de esa libertad de comercio, ya no se puede volver a la misma. Y los reyes de España mandan unos gobernadores muchísimo más abiertos a concesiones, abiertos a cambios. El primero es el conde de Ricla, que empezó por hacer algunas reformas urbanas, embellecer un poco la capital. Después vino el Marqués de la Torre, que hizo el primer censo de la población, que da datos interesantes porque había ya presente esa población libre, parda, o sea, que es considerablemente grande en esos momentos. Después viene Conde de Someruelo, viene don Luis de la Casa, que va a ser un gran transformador, don Luis de la Casa, ¿verdad? Ese gobernador va a traer cambios a Cuba increíbles. Por ejemplo, va a crear la Junta de Fomento para fomentar la creación de nuevas villas. Él va a tener de colaborador a Arango y Parreño. Arango y Parreño es el primer cubano que se gana prácticamente un sitio en la historia. El amigo, un hombre de esta aristocracia nueva que ha surgido en La Habana, muy progresista, infundido por las ideas de la Ilustración. Estaba, ¿cómo se llama? Que deseaba una agricultura un poco más científica, lo que se le decía en Francia los fisiócratas. Él recomendó que trajeran a Cuba la caña de Otaití, que es una caña que se presta mucho más a una área tropical como es Cuba, que la otra caña que ya había pasado por la India y por áreas semidesérticas y no daba tanto, no rendía tanto. La de Otaití va a rendir muchísimo más. Arango y Parreño va a ser un primer apóstol, si pudiéramos decir, de la industria azucarera, de la influencia azucarera. Se empieza a tratar de fomentar la inmigración, no solamente de negros esclavos, sino blanca. Inmigración de familias. Y vamos a ver que el siglo XIX se va a caracterizar por la llegada de gran cantidad, contingentes enormes de españoles que van a seguir llegando a Cuba hasta prácticamente la llegada del sistema comunista. Van a venir españoles de otras partes, muchos del norte de España. Van a llegar los catalanes, que se van a asentar muchos de ellos en el área de Santiago de Cuba, en el área de Guantánamo. Mi bisabuelo catalán, que, ¿cómo se llama?, de Sitges, llegó a Cuba en los años, qué sé yo, 1840 por ahí. Parte de la familia se había ido para
para para Venezuela y luego regresaron, fueron a Cuba. Muchos se asentaron en Oriente. En Santiago, en Guantánamo, había el Bloc Catalán, un club para descendientes de catalanes, mucha familia prominente catalana. Bueno, los fundadores de la industria de Bacardí eran catalanes de Sitges. No quiero mencionar en Miami, el restaurante más famoso aquí de Miami, o más, digamos, es un fundado por hijos de catalanes. Los catalanes eran gente con un estilo de vida un poco diferente al de los, digamos, las personas de los castellanos, que más bien eran militares, ¿cómo se llama? Clérigos, diletantes. El catalán es muy emprendedor, tiene una mentalidad. En realidad, eso es lo que va a traer algunos cambios en el tipo de personas que vienen a asentarse. Ya Cuba se va a convertir, en vez de una colonia de extracción, en una colonia de asentamiento. Esta gente viene con sus mujeres y sus hijos. Van a venir gran cantidad también de asturianos, vascos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gallegos. De todas partes van a seguir viniendo gran número de canarios. Déjame decir, los canarios son importantes en la historia de Cuba. Van a tener influencia en la mentalidad del campesino y en la música guajira. Y siempre vinieron a Cuba desde el principio porque las Islas Canarias era un lugar donde paraba la flota. Pero en los años, en el siglo XIX, se va a traer muchos canarios también para compensar en el hecho de que se estaba trayendo muchos negros como esclavos, y traen canarios como para rellenar y poblar parte de la gente que vive en el campo, del campesinado, ¿verdad? O sea que el siglo XIX va a ser un siglo de grandes inmigraciones. Gran cantidad de negros van a traerla para la industria azucarera y la industria del café, sobre todo, y gran cantidad de españoles van a ser atraídos a la isla. ¿Por qué? Okay. Bueno, una de las cosas que sucede es a finales del siglo XVIII va a ser un movimiento de origen más o menos francés que se llama la Ilustración, el movimiento de la enciclopedia. Eso va a tener como asiento más que nada al área de París, y va a ser un movimiento completamente de ideas muy democráticas, y va a surgir la democracia moderna. Y los propulsores de este movimiento se les van a llamar los enciclopedistas, porque trataron de hacer un compendio de todo el saber humano y escribieron las primeras enciclopedias, Diderot. Y también un movimiento también muy optimista. Se le llama también la edad de la razón. Veamos qué quiere decir eso. Hasta entonces había perdurado en las ideas de la filosofía medieval, ¿verdad? Dios como todopoderoso y el ser humano como la criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Sometido al poder divino, pero al mismo tiempo con libre albedrío, que eso es una de las raíces de las creencias democráticas. El cristiano, a pesar de que admite y sabe o cree que Dios es todopoderoso y omnipotente, lo sabe todo, Dios, sin embargo, no le impone su voluntad a los seres humanos, sino que le da el libre albedrío, el derecho a escoger su destino. Esta va a ser una raíz de la creencia en la libertad. Además de esto, esa es la cosmología, la cosmovisión. Ahora viene otra nueva cosmovisión, que es la de los enciclopedistas. Consideran que el ser humano es un ente razonable. Se llama la edad de la razón. Y por tanto tiene derechos naturales. Derecho a pensar, derecho a hablar, derecho a reunirse, derecho a locomoción, derecho a tener propiedades, porque es razonable. Todos los seres humanos son razonables. Es un movimiento sumamente optimista y la base del movimiento democrático. Veamos, los pensadores más importantes de esta ilustración, y quiero hacer contar
que los fundadores de la nación norteamericana fueron muy copartícipes de este movimiento, no eran líderes, pero eran seguidores o conocedores del movimiento de la enciclopedia. Franklin, por ejemplo, Jefferson, eran personas bastante enciclopedistas. Nada más tengamos en cuenta que Franklin era un gran inventor, además de un gran pensador, un tremendo inventor. Y lo mismo Jefferson, era arquitecto. Eran personas de una amplitud increíble. Que fue una fortuna para este país. Este no es el país, no lo funda nada más que generales, ¿no? Sino que personas que tenían una cultura y una amplitud de conocimiento. Uno de los pensadores más importantes del movimiento enciclopedista o la edad de la razón, como también se le conoce, fue Jean-Jacques Rousseau. Sobre todo fue el propulsor de las ideas de los derechos humanos. Fue el que enumeró un derecho detrás de otro, que después se grabó en un monumento en París sobre los derechos humanos. Pero anterior a los enciclopedistas franceses, hay un autor que hay que mencionar de todas maneras, que se llama John Locke, inglés. Y John Locke es el fundador de las ideas sobre los derechos humanos y sobre el contrato social. John Locke considera que el gobierno es un contrato social, que los gobernantes están ahí porque han hecho un contrato con los gobernados, que los gobernados nacen con derechos naturales, pero para conservar esos derechos naturales y que los derechos naturales de una persona no interfieran con otra, ellos dan al gobierno sus derechos naturales para que sea como una especie de manager, ¿no? Entonces el gobierno protege los derechos naturales de los gobernados, sobre todo que uno no ataque al otro y el gobierno tampoco ataque a los seres humanos. O sea, el gobierno es un contrato, como lo es, por ejemplo, el matrimonio. No es un contrato sagrado, sino un contrato civil. Las leyes son que esto y lo otro. Si tú rompes las leyes, pues el otro se puede divorciar si quiere. Pues de la misma forma, el contrato social con el gobierno, si el gobierno se convierte en un gobierno opresivo, si el gobierno no respeta los derechos naturales de los ciudadanos, entonces el ser humano tiene el derecho a una revolución y a sacar al gobierno. De ahí vienen todas las ideas detrás de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un país que se tira una revolución, pero primero se justifica. El rey ha hecho esto, lo otro va para allá, porque nosotros tenemos derecho a quitar al rey. Una cosa muy, muy legal y muy, muy lógica. Okay. Así que John Locke es el que fundamenta la idea del contrato social. John Locke fue completamente contrario a unas ideas anteriores también de un político inglés o un estudioso de la política en Inglaterra, se llamaba Thomas Hobbes. Thomas Hobbes consideraba, fíjense, que el ser humano es como una criatura salvaje, no razonable, y que se convierte en el lobo de las otras personas. Por lo tanto, hay que proteger a todo el mundo de esa naturaleza humana y por lo tanto hace falta que el gobierno tenga una mano dura. Eso justifica, por crear justicia y orden, la mano dura de los gobiernos que tanto se ha dicho y repetido, y de ahí se deriva la creencia en el derecho divino, de que Dios escoge el feto que habita el vientre de la reina y que Dios escoge a ese feto para que sea el gobernante. Si Dios escoge al feto, entonces la persona que se tira contra el gobernante está yendo también contra Dios. Y eso dio lugar a la teoría del derecho divino. Locke viene con la teoría del contrato social, que es la base de la democracia. O sea, que es posterior a Thomas Hobbes y es anterior a los enciclopedistas franceses. ¿Okay? Entonces tenemos a John Locke como predecesor de los enciclopedistas franceses, a Jean-Jacques Rousseau como un gran filósofo
o philosophe, como se llamaba a sí mismo, de los derechos humanos. Después viene otro gran filósofo francés que consideraba que lo más importante era que el Estado y el gobierno debían estar separados, ¿verdad? Este filósofo consideraba que cuando el Estado y la Iglesia, estaban unidos, como era en la monarquía española y en la monarquía francesa, lo que daba lugar era a dictaduras terribles, que por lo tanto tenía que venir una separación total entre el Estado y la Iglesia. Después venía otro filósofo que también contribuyó mucho a las ideas democráticas, francés también, ¿verdad? Era Montesquieu, que consideraba que para que hubiera derechos humanos, el Estado debía de dividir las ramas del poder, y unas y otras debían de balancearse y chequearse, que es la teoría de la balanza de los poderes. Para Montesquieu hay tres poderes del Estado. El poder legislativo, que es crear las leyes; el poder judicial, que es juzgar las leyes, si son constitucionales o no; y el administrativo, que lo que hace es administrar, ejecutar las leyes. Si los tres poderes están en manos de la misma persona o del mismo organismo, no puede haber libertad. Tienen que dividirse los poderes, como se ha hecho en las democracia moderna de los últimos 200 años. Esas ideas son de Montesquieu, ¿verdad? Eso va a ser, los filósofos franceses van a ser la base de la ideología que va a tener lugar o se va a plasmar en la Revolución Norteamericana y más tarde en la Revolución Francesa, 10 años más tarde. La Revolución Norteamericana va a copiar estas ideas, ¿verdad?, de una manera magistral. Los poderes de Estado, bueno, el poder ejecutivo va a ser el presidente, su gabinete; el poder legislativo, el Congreso; el poder judicial, la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Separación del Estado de las creencias religiosas. El tercero, que lo siguieron también a pie juntillas, es los derechos individuales. Tan es así que los fundadores de esta nación fueron tan celosos de conservar los derechos individuales que en la primera enmienda a la Constitución fue the Bill of Rights, la ley de los derechos humanos, para estar seguros de que estaba presente en la Constitución norteamericana. Bueno, este movimiento enciclopedista está teniendo lugar en Francia a fines del siglo XVIII, ¿no? Se están empapando de ello muchos europeos, pero van a ocurrir varias consecuencias de este movimiento. Al mismo tiempo está teniendo lugar un movimiento muy interesante en Francia que se llamó los fisiócratas, y también en Inglaterra, entre paréntesis, que va a tener su impacto en Cuba. Los fisiócratas querían aplicar la ciencia a la agricultura. Yo les dije a ustedes que Arango y Parreño se manifiesta como conocedor de las ideas fisiócratas cuando trata de importar e importa la caña de azúcar de Otaití, ¿verdad? Trayendo un gran progreso al cultivo del azúcar en Cuba. Señores, los cambios los tienen lugar con personas que son de verdad creadoras y que son conocedoras de lo que está pasando, ¿verdad? Y esto es lo que representa Arango y Parreño en la historia de la economía cubana. Hombres que estaban al tanto de lo que estaba pasando. Estos fisiócratas fueron muy importantes, por ejemplo, en Inglaterra, porque fueron los que se dedicaron a cambiar la industria ganadera de Inglaterra. Por ejemplo, convirtieron a las ovejas en unos closets caminando, porque interfirieron con la manera de reproducirse a las ovejas. Nada más dejaban que se reprodujeran las que tenían la lana larga. Cuando vinieron a ver, en menos de 5 generaciones, las ovejas inglesas tenían una lana de prácticamente 6 o 9 pulgadas, que eso no había sido así en el siglo anterior, y eso se hizo a través del método científico. ¿Basado en qué? No en deducciones, no, basado en experimentación y observación. Observaron que las ovejas de
lana larga, generalmente paren ovejitas con lana larga, con estas se reproducen. Los que no tengan lana corta, lo siento, pero estos no se reproducen. Bueno, eso es lo que está teniendo lugar en Europa y está teniendo sus consecuencias en Cuba. La enciclopedia, el movimiento enciclopedista va a tener una influencia enorme en Europa porque va a dar al traste con el sistema monárquico de Francia. La monarquía francesa eran los Borbones, que eran unos monarcas que no solamente gobernaban ¿cómo se llama? En Francia, también estaban gobernando en España, ¿verdad? Viene la Revolución Francesa, expulsan a la monarquía, guillotinaron al rey y a la reina y viene un cambio total. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa en una forma u otra precipita una sublevación de esclavos en la colonia de Santo Domingo que tenían los franceses en lo que hoy se llama Haití, ¿verdad? Que era la colonia mejor llevada, mejor administrada en el mundo entero. El primer gran ejemplo de una colonia bien administrada fue Jamaica, por los ingleses. Y después los franceses que quedaron una pequeña joyita en lo que ahora se llama Haití. En esa época se llamaba San Domingo. En Haití había una prosperidad tan grande para los blancos, los negros pues eran los esclavos, los pobres, que había casa de ópera, casa de la comedia, ¿cómo se llama? Biblioteca, había de todo en Haití. ¿Qué pasa? Que cuando las ideas sobre la Revolución Francesa, que eran igualdad, libertad y fraternidad entre todos, empieza a cundir, bueno, pues empieza una revolución de los esclavos en Haití, que dio al traste con todo esto. Los esclavos se apoderaron de Haití, expulsaron o mataron a muchos de los dueños, todos los blancos que se le pusieron a tiro, y Haití, que está pegado a Cuba, bueno, pues muchos de la gente, de los colonos franceses, escaparon. La mayoría se fueron para Cuba. Recuerden ustedes que Haití y las costas de Cuba y de Maicí, ahí en la punta oriental de Cuba, desde Maicí se ve, yo he estado en Maicí, desde el foro de Maicí se pueden ver las costas de ¿cómo se llama? De Haití. Está el paso de los vientos, que es difícil de atravesar, pero bueno, se puede atravesar hasta en un cayuco. Bueno, pues empiezan a venir todos estos colonos franceses, esa gente van a cambiar la historia de Cuba. Bien, los colonos franceses en muchos casos vinieron con sus esclavos, ¿verdad? Los esclavos domésticos o esclavos que de alguna manera u otra se sentían afectos con los dueños, llegaron a Cuba. Nada más que hay que ver ¿cómo se llama? La guía de teléfono de Oriente, por ejemplo de Baracoa, no ahora después de la debacle de Castro, sino anterior, la cantidad de apellidos franceses. Mi tatarabuela vino de Haití, era francesa, Catalina Bengué Vanzan. Mi bisabuela, por otro lado, también era de origen francés, Dolores Hernández Filipich. En Santiago y en Guantánamo nada más que hay que ver los apellidos Durán, los Cañé. Toda esa gente son de origen francés. Los franceses trajeron a Cuba unos grandes conocimientos de la agricultura, que podríamos decir que hasta entonces los agricultores cubanos, como yo les decía, estaban bastante atrasados. La idea de Arango y Parreño y el impacto de los franceses va a cambiar la historia. Los franceses eran expertos en el cultivo del cafeto. Sabían cómo cultivar el café, que se cultivaba debajo de unas matas para que le dieran una sombra especial a cierta altura, ¿verdad? Ellos trajeron el conocimiento de cómo sembrar el cafeto, también de cómo mejorar la agricultura del azúcar. Y trajeron todo ese conocimiento y se asentaron en esa parte del Guantánamo, sobre todo, y de Baracoa, y de Santiago de Cuba. Impactaron a Santiago de Cuba ¿de qué manera? Trajeron la danza esa que se llama el country dance, que es de origen inglés, donde bailan las parejas. Y trajeron muchos músicos, que eran casi todos pardos, ¿ok? Esa gente van a impactar la música cubana, parece que de ahí viene la danza cubana, la contradanza, y danzón, etcétera, etcétera.
O sea, el country dance interpretado por los cubanos y sus descendientes, pues va a ser un poquito más ameno, mucho más rápido, y va a dar al traste, ¿verdad?, con su origen de música de campo de los ingleses. Y eso lo van a traer a Cuba los franceses. Los franceses trajeron a Cuba, o sus esclavos trajeron la música que impactó mucho las comparsas y congas santiagueras. El uso de lo que le llaman la tumba francesa, que es un tambor enorme. En otras palabras, el impacto de la cultura francesa fue increíble. Nada más que hay que ver, por lo menos pienso yo, el rol de las mujeres. La tatarabuela mía era dueña de una panadería. Vaya, eso no es muy común en la historia de España, donde las mujeres fueran tan emprendedoras. O sea que es una manera más liberal de ver las cosas, ¿no? Entonces, esta Revolución Francesa va a traer como consecuencia la Revolución de Haití, o sea, de Santo Domingo. Los negros van a expulsar a los franceses de Haití y van a crear una república que le van a poner Haití, que era el nombre original que le habían dado los taínos. Pero antes se había llamado Santo Domingo, ¿verdad? Y ya les he explicado ese impacto cultural que van a tener los franceses en la economía cubana, en la música cubana, etc. La Revolución Francesa también va a traer como consecuencia, en parte, la independencia de Hispanoamérica. ¿Por qué? Bueno, pues mira, ustedes saben que en los primeros años de la Revolución Francesa hubo el reinado del terror, ¿verdad? Y una época de grandes desórdenes, guerras, etc. Esto va a culminar con la entrada de Napoleón Bonaparte, de origen Córcega, pero de origen en realidad italiano, ¿no? En la historia de Francia. Napoleón se va a apoderar del gobierno de Francia y va a empezar a un sueño prácticamente de crear una Europa unida bajo la égida de Francia. Y su deseo era conquistar Inglaterra. Y para conquistar Inglaterra tuvo que invadir España, para ver si podía invadir a Inglaterra desde España. En España estaban los Borbones. El Borbón Carlos IV, que no era la persona más inteligente que nosotros hemos conocido, pero anyway, Napoleón apresa a Carlos IV y lo mete en prisión en Bayona, y a su hijo Fernando VII, que los españoles le pusieron el deseado, pero bueno, y con eso se marcha hacia el centro de España, toma España y pone ¿cómo se llama?, de rey de España a su hermano José Bonaparte, que los españoles se ocuparon de ponerle un apodo, le pusieron Pepe Botella, haciendo ver que era un gran borracho, pero bueno, anyway, viene la invasión de España. ¿Y qué pasa? España es dueña de toda la América. ¿Y quién va a gobernar España si los reyes de España están presos en Bayona? Pues en la América se empiezan a crear juntas de información que al principio eran leales a España mientras el rey estaba preso. Pero ¿qué pasa? Que después que tú pruebas la libertad, ¿verdad?, cuando por fin Napoleón es destruido en Waterloo y España se libera de Napoleón, ¿verdad?, la gente lo que ya había probado un poquito de libertad y no quería vivir sin ella. Déjenme recordarles que Napoleón en 1808 le da a España una constitución muy liberal, donde estaban descritos todos los derechos humanos, y que él, a pesar de que era un emperador tiránico, por lo menos les prestaba alguna que otra atención a respetar el derecho de la gente a expresarse, el derecho de la gente a tener sus propias propiedades. Vaya, no era un rey absoluto. Y les da una constitución española, la Constitución de Bayona, magnífica constitución, bastante liberal. Los españoles resentían la invasión de Napoleón y muchos de ellos pues rechazaron la constitución que les dio Napoleón y su hermano en 1808. Cuando a Napoleón se destruye el poder de Napoleón y ya se sale de la historia de Europa
y se va desterrado a Santa Elena, los españoles se unen para darle la bienvenida al rey de España, a Fernando VII, el hijo de Carlos IV. Y se tratan de dar una constitución que se llama la Constitución de Cádiz, 1812. Pero señores, la Constitución de Cádiz en cierta forma quiso incorporar las cosas de las grandes nuevas que había traído la de Bayona. El rey de España no la aceptó y empezaron los problemas civiles en España, que fueron bastante severos en el siglo XIX. Conclusión, que la toma de España por Napoleón trajo como consecuencia la separación del gobierno de las colonias del de la metrópoli. Cuando Fernando VII trató de imponer su sistema absolutista de monarca divino y absoluto en las Américas, esas juntas de información que se habían formado para hacer el rol de él y gobernar a las colonias mientras estaba la ocupación napoleónica, esas mismas juntas de información le declararon la guerra a España y se independizaron. No fue difícil independizarse, no fue fácil, pero no fue difícil. Tengamos en cuenta que en Cuba murieron 3 veces más españoles en la guerra de independencia que en todas las guerras de independencia de la América. La historia de Cuba es dura, es muy dura. Entonces se independiza toda la América y queda como única prenda de la corona española Cuba y Puerto Rico. Pónganse a pensar, se pierde todo lo que es de México, que llegaba hasta Alaska, hasta la Patagonia. Todo eso se pierde en un plumazo, ¿verdad? Uno de los líderes de esa guerra independentista va a ser Bolívar, el gran venezolano, que suma a todos los nuevos estados independientes a un congreso en Panamá y queriendo unificar toda la América en un estado. Por supuesto, a los Estados Unidos eso no le convenía y de una manera o de otra, pues, le hizo daño a la idea y no prosperó. Bolívar también pensaba en darle independencia a Cuba. Y fueron estas ideas lo que estuvieron detrás de una de las conspiraciones en 1812 por ahí, que fue la de los soles y rayos de Bolívar. No, un poquito después, perdón. Bueno, eso es lo que está pasando. Se ha independizado la América, se queda Cuba y Puerto Rico como únicas colonias españolas. Bueno, pues ustedes se pueden explicar que en el siglo XIX muchos españoles preferían venir a vivir a Cuba que ir a vivir, por ejemplo, a Bolivia, porque ya Bolivia no era de parte de la colonia. ¿Me entienden? Así que eso hizo que la inmigración a Cuba se facilitara y a Puerto Rico también, ¿verdad? ¿Qué otra cosa está ocurriendo en esa época? Que es porque esto de la Revolución Haitiana es uno de los capítulos más interesantes de la historia de Cuba, ¿verdad? La influencia de los franceses en todo, en la comida cubana. Todos los cubanos sabemos hacer soufflé, señores. La mayonesa la hacemos estilo francés. La comida cubana tiene mucho de española, pero tiene mucho de francesa también, ¿verdad? Así que tuvo una influencia cultural bastante importante. En Santiago de Cuba, los franceses estuvieron detrás de crear el Club San Carlos, un club de esgrima muy interesante para los hombres, desgraciadamente. Pero bueno, se impactó mucho la cultura cubana, sobre todo la oriental. A mí me llama la atención que en el año 1950 yo vivía en Guantánamo, ¿verdad? En Guantánamo había alrededor de 36 médicos, prácticamente la mitad, quizás la mitad menos uno, eran de color. ¿Y por qué tantos? Vaya, para mí es un orgullo que estuviera tan adelantadas las relaciones raciales en Cuba a pesar de toda la propaganda en contra. Pero bueno, anyway, ¿por qué? En muchas razones eran que los franceses, cuando tenían hijos esclavos, trataban de mandarlos a estudiar, hijos ilegítimos con esclavas. Los cogían y los mandaban a estudiar a Francia. No quiero mencionar, pero muchos de los nombres más importantes de Guantánamo, que eran médicos, eran muchachos mulatos, hijos de
de esclava o nietos de esclava que habían sido mandados por sus padres a estudiar a Francia. Eso hizo mucho por crear una mejor armoniosa relaciones raciales, ¿verdad? ¿Qué otra cosa ocurre que es importante en el siglo XVIII para la historia de Cuba? Bueno, después, con la llegada de los Borbones al trono español, a finales del siglo XVIII va a coger el reinado de España Carlos III. Carlos III era un Borbón con ideas muy liberales, muy de cambio, muy modernas. Era también el rey de Nápoles, entre paréntesis. Creo que fue él el que empezó las excavaciones de Pompeya. Era un hombre culto. Y él es un buen ejemplo de lo que llamaron en Europa el déspota ilustrado. O sea, él no entregó sus poderes ejecutivos a nadie, ni los denegó, pero era ilustrado, quería decir era progresista. Eso surgió después de la Ilustración. Catalina, por ejemplo, la reina de Rusia, se le considera un déspota ilustrado. Quería cambios, por ejemplo, carreteras, fortificaciones, etc. La reina de María Teresa de Austria también se la considera un déspota ilustrado, y Carlos III también. Carlos III empieza por tomar unas medidas bastante radicales, que fue la expulsión de los jesuitas de todo el reino de España, ¿verdad? Estoy hablando de fines del siglo XVIII, no estoy hablando de la época después de la Revolución Francesa, esto es antes de la Revolución. Los jesuitas eran una orden, como todos saben, monástica que surgió en España después de la reforma religiosa que lideró hasta cierto punto Lutero y otros teólogos protestantes. Esta orden religiosa fue fundada por San Ignacio de Loyola, un eclesiástico español del norte de España, que consideró que había que fundar esta orden que tiene como fundamento más que nada la lealtad al Papa. Porque lo que se estaban disputando era el surgimiento del protestantismo, que no consideraban que el Papa era legítimo ni necesario, etc. Estas órdenes religiosas que los jesuitas tuvieron una labor muy interesante y muy encomiable, por ejemplo, en la colonización del área del Paraguay, donde se crearon comunas para proteger a los indios y enseñarles las formas de la civilización española de una manera pacífica, y tuvieron bastante éxito, pero también se dedicaban muchos de ellos a la educación, y la educación casi siempre de la gente de las clases más altas. Los colegios jesuitas tienen fama de ser muy buenos en educación y se dedicaron a las clases más altas, ¿verdad? Se temía, por lo menos Carlos III y sus advisors, ¿no? Sus consejeros, consideraban que eran como un Estado dentro del Estado, tenían mucho poder, y los expulsa de Cuba, de todos los Hispanoamérica. Es muy interesante, uno de esos jesuitas expulsados de Cuba, que era cubano, nacido en Cuba, escribe en el barco en que se le expulsa para irse a Italia, el primer poema dedicado a Cuba. Él era cubano. Lo escribió en latín, por lo tanto no es tan conocido, pero es el primer poema dedicado a la isla. Cuando se expulsan los jesuitas de Cuba, queda vacante ¿cómo se llama? La sede de los jesuitas en La Habana, y ahí se funda el llamado Seminario San Carlos. Esa va a convertirse en la sede del Seminario San Carlos. El rol del Seminario San Carlos en la historia de Cuba es increíble. Yo no me explico cómo hay personas políticas cubanas que no se interesan en la educación, porque las revoluciones más grandes que ha habido en la historia de la humanidad han traído los movimientos educativos. Pero bueno, se funda el Seminario San Carlos, y el Seminario San Carlos se va a convertir en el líder educativo de Cuba.
el rol que le tocaba a la Universidad de La Habana y que la Universidad de La Habana no puede ocupar porque, como les dije, empezó con más de 400 años de atraso en su currículum y en su contenido. Lo va a tomar el Seminario San Carlos. No era un seminario en el sentido de la palabra seminario, que es donde se educa a los futuros curas, porque podían asistir personas laicas. Pero por sus aulas van a desfilar la primera gran generación de educadores cubanos, a lo que se le debe en realidad el sentido de cubanía. El primero va a ser el presbítero Caballero. El presbítero Caballero que lo que predica más que nada es ver cómo se llega a la naturaleza, no tratar de interpretarla, sino de leerla tal y como es ella. Es el primero que enseña a John Locke, el destructor de todos los dogmas. Él enseña, ¿verdad?, en el Seminario de San Carlos. Cuando se reúnen los constituyentes de 1812 en Cádiz, él manda un proyecto de modificaciones para que se reconociera la unicidad y la personalidad de cada colonia, porque él tenía el temor, que estaba muy bien fundamentado, en que los legisladores españoles no podían legislar para las colonias porque no las conocían, no conocían sus condiciones. Por lo tanto, él somete unos proyectos de leyes para que se reconozca la personalidad y necesidades únicas de cada colonia. Es el primero que empieza a dar clases de, fíjense, de filosofía ecléctica. Ecléctica quiere decir mezclando diferentes escuelas y sacando de ellas lo que más haga sentido. O sea, es un verdadero revolucionario de la educación en Cuba. Le va a seguir en esa cátedra nada más y nada menos que Félix Varela. Mi hijo mayor, Carlos, estuvo visitando Nueva York hace como un año. Y viene admirado de que cuando estaba visitando el barrio chino de Nueva York, se encontró con una estatua a un cubano, Félix Varela. Vaya, cuando yo digo que los cubanos, bueno, anyway, Félix Varela era un habanero muy culto, muy preparado, ¿verdad?, que tenía unas ideas muy avanzadas. Fue el primero que empezó a dar clases de, oye, de historia constitucional y teoría constitucional en Cuba, en un sistema absolutista, ¿verdad? Teoría constitucional es enseñar derechos, los derechos de cada persona y cómo el gobierno lo tiene que respetar. Fue el primero en pedir que se dieran las clases no en latín, como se daban hasta entonces, sino en castellano. Ya eso en sí era revolucionario, ¿verdad? Porque el latín cohibía a mucha gente de estudiar, que no conocían, pero eran personas que tenían bastante cultura en el idioma de ellos, ¿verdad? Bueno, Sacco dio clase de economía, de economía política, Varela. A él lo sigue Sacco, una figura a veces un poco conflictiva. Escribió unos libros muy buenos sobre la historia de la esclavitud en Cuba. Escribió otros sobre la historia de la vagancia en Cuba. Oye, la historia de la vagancia es un premio. Pero Sacco es un poco discriminador. Él consideraba a los negros personas muy inferiores. Consideraba que la música cubana no progresaba porque esto estaba en esa época ya en manos prácticamente casi todos los compositores y los músicos eran mulatos. Pero tenía unas ideas muy, ¿cómo se llama?, muy importantes sobre lo que debía ser el destino cubano. Pudiéramos decir que Sacco es como el fundador de una tendencia que le pudiéramos llamar reformista. Él quería cambiar dentro del contexto del gobierno español la política con respecto a Cuba. No quería la independencia de Cuba, sino reformas dentro del sistema español, ¿verdad? Cuando surgió la teoría anexionista, ya en los años 1840 y pico, ¿verdad?, surge el anexionismo, que querían anexionar a Cuba a los Estados Unidos.
Sacco sacó una documentación muy importante en contra del anexionismo, porque él consideraba que el anexionismo era un atraso, que consideraba que íbamos a perder nuestro injundio nacional, ya le está hablando de injundio nacional, y se demostró contra los anexionistas. O sea que es como el primer gran sociólogo que produce Cuba, a pesar de que juzgándolo por la época en que escribió, tenía unas ideas no muy egalitarias. Pensaba que, aunque estaba en contra de la esclavitud, ¿verdad? Él quería fomentar más que nada medidas que equilibraran la población, que era más que nada la importación en la inmigración de grandes núcleos de población blanca. Después surgió otro más, Luis Caballero, sobrino del presbítero Caballero. Él tenía su propia escuela, pero eso ya es con los años 1800 y pico, y él lo que era más que nada un moralista. A mí me impresionó obviamente porque alrededor de él se creó en Cuba un verdadero culto a los maestros, que yo francamente lamento que en este país yo no lo haya disfrutado, verdaderamente. Luis Caballero era moralista. Me acuerdo que tenía un axioma que decía: instruir puede cualquiera, educar solamente quien sea un evangelio vivo. Era un moralista que francamente hizo muchísimo bien en la República. Okay. Así que esa va a ser la labor increíble del Seminario San Carlos. Traer todas estas ideas nuevas sobre la Constitución, sobre la economía política, etcétera, ¿verdad?, a la isla de Cuba. Otro tema que quisiera discutir hoy, ¿verdad?, que viene bien con la época, es cómo era Cuba, ¿verdad?, en los años 1820, digamos. Ya acuérdense que ha surgido una aristocracia cubana habanera muy modernista. Eso hay que reconocerlo. ¿Qué quiere decir modernista? Muy amante del cambio, muy amante de la tecnología. Cuba en 2 minutos empieza a traer y comprar los mejores, ¿cómo se llama?, centrales azucareros del mundo. Como le dije, fue uno de los países que primero tuvo un tren corto, bueno, pero lo tenía. La gente iba a estudiar afuera. Al mismo tiempo eran esclavistas. Y eso trajo cierta ambigüedad en su manera de pensar, porque en realidad no querían la esclavitud, pero necesitaban a los negros. Desgraciadamente es así. Pero bueno, ¿qué es lo que era Cuba en los 1820 por ahí? Bueno, ya habían surgido 2 conspiraciones. Una, la de del Águila Negra, que era la masonería. El rol de las masones en la libertad de Cuba es innegable. La del Águila Negra estaba apoyada más que nada por los gobernantes de México y por masones mexicanos. Después surgió la de los soles y rayos de Bolívar, que yo se lo expliqué a ustedes. Las 2 fracasaron. Y el gobierno español a tomar medidas bastante reaccionarias, ¿no?, contra estos movimientos separatistas. Van a ser los primeros movimientos separatistas en Cuba. Por otro lado estaba el reformismo de Sacco, etcétera, ¿verdad? Cuba era un país esclavista, no hay duda. Se había más que nada afianzado su economía alrededor de la industria azucarera. Cuba va a sustituir a Haití como la azucarera del mundo. Increíblemente, en menos de 10 años prácticamente, Cuba se convierte en la azucarera del mundo, mientras que la antigua colonia francesa se sume en un estupor económico del que no pudo salir. Se convierte en una gran cafetalera del mundo también. Surge en Cuba una clase alta dirigente que va a tener hasta títulos nobiliarios. Vaya, la corona española, siempre deseosa ¿cómo se llama?, de dinero, va a vender títulos nobiliarios por más de un siglo en Cuba. Llegaron a haber más de 95 títulos nobiliarios. Esta aristocracia
le dicen la sacrocracia, va a ser, como les he dicho, modernista. En muchos casos no va a tener ningún interés en liberar a Cuba porque tienen controlada la corona española con todo tipo de alianzas y prebendas. De la corona española consiguen que haya la libertad de la trata. Vaya. O sea que el comercio libre de esclavos en los años 1800, digo, a finales del siglo XVIII. Después consiguen el libre comercio. O sea que ellos estaban prosperando muy bien con la... Y la corona española va a depender más y más en el dinero que le está produciendo esta aristocracia cubana. Va a surgir también en Cuba por primera vez una clase media. No, va a haber otra clase que va a ser la de los comerciantes, casi todos ellos españoles. La gente que tenía los privilegios de la importación de productos, etcétera. Y después va a surgir una clase media, ¿verdad? Urbana, entre ellas profesionales, pequeños comerciantes, y una clase media urbana también, pero en este caso negra o parda, que van a ser personas que van a estar en muchos de los oficios que los blancos no querían hacer. Herreros, sastres, músicos, muchos músicos, ¿cómo se llama? Trabajadores de peinetas, todo tipo de pequeños oficios lo van a hacer más que nada. Costureras, esta clase media negra. Y por debajo la clase esclava, creciendo cada vez más. Pero en Cuba va a crecer la población durante todo el siglo XIX, por todos los niveles. Los blancos que van a ser atraídos, porque ya Cuba es la única colonia que le queda a España, está próspera, ¿verdad? Y también los negros que van a ser traídos a pesar de la prohibición de la trata por Inglaterra, pero lo van a traer de contrabando. Fíjense que Martí, y cuando era un niño que nació en el año 53, cuando tenía como 7 o 8 años, presenció a unos negros esclavos colgados, ajusticiados, que le hizo un impacto tremendo. Bueno, estamos ya a mediados del siglo XIX, que es el siglo de la cubanía. Y en la próxima clase vamos a discutir las distintas tendencias. Pero Cuba va a ser un país de monocultivo, con una clase alta muy ilustrada, pero una clase esclava muy abusada. Yo soy Mercedes Cross Sandoval, estoy dando este pequeño curso, un bosquejo de la historia cultural de Cuba, y los invito para el próximo programa. Muchas gracias.